Disculpe, ¿Sí? ¿Alguien me está hablando por ahí? sí, Connie Gamboa en la lista. A ver, podría. Ajá. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Eso. ¿Alguien más? En el chat No, me escribe Rubí. profesor Rubí. ¿Alguien más? Buenos días. Bueno, ellos son todos, ¿no? Entonces seguimos. Muy bien, buenos días nuevamente. En la semana número 10 vamos a trabajar el repaso bimestral, es decir, vamos a desarrollar todos los temas que hemos trabajado a lo largo del bimestre, debido a que ya el día de mañana es el examen final tanto en historia y geografía. Vamos a hacer un recuento de todo lo que hemos desarrollado a lo largo de estas casi 10 semanas, así que se pide tu participación, pero sobre todo tu atención en el tema. Tenemos en pantalla el humanismo que lo trabajamos y que hace referencia a un movimiento básicamente del siglo XIV y XVI, ¿no? El humanismo, a ver, vamos a buscar por acá un voluntario, voluntaria, para que me lea fuerte y claro todo el esquema. Estefano Castro, te escuchamos. Definición. Fue un movimiento de renovación intelectual impulsada por la burguesía europea entre los siglos XIV y XVI. Es un movimiento ideológico, literario y filosófico sentó las bases del pensamiento moderno en Occidente. Origen. El humanismo surgió en la península itálica, siendo su cuna la ciudad de Florencia. Causas. Propiedad y autonomía de las ciudades italianas. Surgimiento de grandes centros educativos, universidades y academias. La invención de la imprenta. Mapa que grafica la migración bizantina a la península itálica en el contexto de la expansión otomana del siglo XV, permitiendo la llegada de intelectuales y artistas. Muy bien, perfecto. Entonces ahí tenemos la primera parte de esta lectura, en la cual se nos menciona lo que es el humanismo. Recordamos que es un movimiento que se desarrolla aproximadamente entre los siglos XIV y XVI, ¿no? Es un movimiento que tiene como origen la península itálica, especialmente la ciudad de Florencia, hoy día en Italia. Este movimiento se origina en realidad por la prosperidad de las ciudades italianas, ¿no? Las ciudades italianas habían desarrollado importante la actividad comercial desde fines de la Edad Media, especialmente el comercio marítimo, y esto además, este desarrollo comercial generó el desarrollo de familias muy adineradas, conocidas como burguesías desde la época medieval. Estas burguesías italianas acumulan gran cantidad de recursos, gran cantidad de capital, y eso les permitió poder impulsar el desarrollo del sistema educativo, una educación totalmente diferente a la que se veía en la Edad Media o incluso en la Edad Antigua, una educación más ligada al tema científico, ¿no? Entonces aparecen ahí universidades y academias que se preocupan por el desarrollo de la ciencia. Además, en este contexto se va a perfeccionar la imprenta. El alemán Gutenberg perfecciona la imprenta, y la imprenta es importantísimo. ¿Por qué? Porque todas las publicaciones de los siglos XIV y XVI, todos los estudios y las investigaciones, podrán ser difundidas por toda Europa a raíz de la imprenta, ¿no? La imprenta se convierte en el elemento más destacado de este periodo. Por lo tanto, cuando me hablan de humanismo, yo tengo que decir que el humanismo es un movimiento básicamente de tipo intelectual, ¿no? Es un movimiento intelectual porque busca desarrollar nuevas ideas. Estas ideas van a ser impulsadas por la burguesía o grupo económico muy importante de Europa entre los siglos XIV y XVI. Los burgueses son básicamente banqueros, son básicamente comerciantes, gente que acumuló dinero producto del comercio, y a partir de ese dinero acumulado impulsaron una nueva forma de ver el tema de la educación. Entonces es un movimiento ideológico que mezcla lo literario, porque hay en esta época destacan
escritores, poetas, literatos y también filosófico, porque llama a la reflexión del hombre, llama a la reflexión y a la preocupación del ser humano por sí mismo, ¿no? Pues se llama humanismo. Y poco a poco se convierte en un movimiento que va a sentar las bases de lo que será la modernidad en la zona occidental, ¿no? Sentará las bases de lo que nosotros llamamos modernidad o edad moderna. ¿Cuáles son las características del humanismo? Voluntario, voluntaria para que lea cualquiera. Lupita, te escuchamos. Características. Antropocentrismo, individualismo, rechazo a la escolástica, revaloración de la cultura grecolatina. Representantes. Francisco Petrarca, cancionero. Juan Boccaccio, el Decameron. Erasmo de Rotterdam, elogio de la locura. Y Tomás Moro, utopía. Muy bien, ahí está entonces las características y los principales representantes que ha leído vuestra compañera Lupita Paredes. Muy bien, Lupita. Entonces, vamos a ir por acá. Paredes, Luria. Muy bien. A ver, ¿cuáles son las principales características cuando uno menciona el humanismo? Dentro de las características destaca el antropocentrismo, ¿no? El antropocentrismo es la idea de que el centro de estudio debe ser el hombre. Ahí está esta figura, ¿no? El hombre se convierte en el centro de estudio y de alguna u otra manera la preocupación por sus sentimientos, emociones, enfermedades, todo eso da un carácter antropocéntrico, ¿no? Antro es humano, centrismo es el centro, el hombre es el centro del estudio. Una característica individualista, porque a cada profesor se buscará el desarrollo de la educación y de la ciencia ligada a solucionar los problemas del hombre, ¿no? Ligada a buscar cura para alguna enfermedad, como por ejemplo la peste negra, ligado a buscar respuesta para alguna situación que hasta ese momento no se concebía, porque se pensaba que todo era movido por Dios, ¿no? Todavía se tenía la idea de que Dios disponía del destino del hombre. Al mismo tiempo se rechaza la escolástica, se rechaza esta idea medieval de que existe Dios obviamente, pero de que Dios es quien dirige o conduce la vida de la humanidad, ¿no? Se rechaza eso porque se considera que si bien Dios existe, pero que el hombre es capaz de desarrollar su propio destino. Y algo muy importante, en el humanismo se revalora la cultura griega y la cultura latina, ¿no? Lo ligado a Grecia y lo ligado a Roma. Alguno de estos representantes que vimos es Francesco Petrarca, quien escribe la obra Cancionero, donde él le dedica muchas canciones a su amada Laura, ¿no? Laura fue el amor de su juventud, sin embargo, él nunca pudo casarse con Laura y a partir de ahí se le dedica esa obra, Cancionero, Canciones a Laura. Tenemos a Boccaccio, y la obra es el Decameron, donde son cuentos picarescos, pintorescos, picarescos, cuentos a modo de burla por las costumbres medievales. Había una costumbre medieval de culpar al gato, por ejemplo, de la peste negra, ¿no? Los hombres en la Edad Media eliminaron a los gatos, pensando que ellos eran portadores del mal. Y eso generó un problema, pues porque los gatos son más bien los que se alimentaban o mataban a las ratas, ¿no? Al eliminarlos se generó la proliferación de ratas. Entonces ese tipo de cuentos van a ser tomados como una burla por Boccaccio en el Decameron. Rotterdam, el elogio de la locura, y finalmente Moro, Utopía. Moro que fue además asesor del rey Enrique VIII en Inglaterra y que justamente el rey lo mandó a guillotinar cuando Moro se opuso a su divorcio de Catalina de Aragón. Son algunos de los representantes de lo que nosotros llamamos humanismo. Bueno, el otro gran movimiento de esta época es el Renacimiento. Si el humanismo es un movimiento más ideológico, filosófico, el Renacimiento es algo mucho más artístico. Entonces, manito levantada para que lea. Prisel Bajonero, te escuchamos. Definición: movimiento de renovación cultural que surgió en Italia y desarrolló en Europa occidental, abarcando principalmente
las artes plásticas. Causas. Acción de las mesetas sobresaliendo los Medici. Migración de artistas bizantinos a las ciudades italianas. Características. Culto a la belleza física, perspectiva y naturalismo, integración de lo profano y religioso. El nombre de Virutibio de Leonardo Vinci en alusión a las proporciones del cuerpo humano. Muy bien, Brisel Bajonero. Ahí está entonces vuestra compañera con la lectura. A ver, el Renacimiento entonces es un movimiento, a diferencia del humanismo, caracterizado por el tema artístico, ¿no? Es un movimiento de renovación cultural, también surge en Italia, la península itálica nuevamente es el centro de este movimiento, pero está ligado, como menciono, a un tema artístico, ¿no? Destacando la pintura, la escultura, incluso la arquitectura. Ahora, ¿por qué en Italia se da tanto el humanismo y el Renacimiento? Bueno, para empezar, Italia no existía como país en esta época. Italia en realidad era una península, como aparece en pantalla, pero era una península gobernada o habitada por diferentes estados. Cada uno de estos estados competían entre sí. Roma competía con Florencia, Florencia competía con Turín, con Milán, con Venecia. Era una competencia entre cada uno de ellos. Y lo principal en esta zona es que se había desarrollado el comercio. Bueno, ¿cuáles son las razones del Renacimiento? Los mecenas, que eran hombres de mucho poder económico, no solamente eran amantes de la educación, de la cultura y la ciencia, sino que también eran amantes del arte, ¿no? Es como hoy día una persona podría ser amante del fútbol, ¿no? Entonces tú de repente amante del fútbol, te compras una camiseta, una pelota, vas al estadio, quisieras tener como amigo a un deportista muy famoso. Entonces, eso mismo sucedía en esta época, ¿no? Los mecenas, hombres de mucho poder económico, querían tener la amistad de estos artistas. De todos los mecenas destaca la familia Medici, quienes no solamente tienen poder económico, sino que se encargan de proteger a los artistas del Renacimiento. Otra razón, aparte de la acción de los mecenas, es la migración. Muchos artistas que vivían en Bizancio, en Constantinopla, tuvieron que escapar a las ciudades italianas cuando se produjo la toma de Constantinopla por los turcos otomanos, ¿no? Y estos artistas de Oriente, al llegar a Italia, llevan también su propia cultura y su propio arte. Bueno, ¿cuáles son las características principales del Renacimiento? Hay un culto a la belleza física, se considera que lo bello, que se considera el desnudo en realidad como parte de esa belleza, ¿no? Se revalora nuevamente al ser humano. La perspectiva, lo que se relaciona mucho con el 3D, la tercera dimensión, y el naturalismo, lo que se relaciona mucho con la desnudez. Son elementos que forman parte de la idea renacentista. Y una característica interesante es que estos artistas, estos pintores, escultores, no eran ateos, eran hombres católicos. Pero siendo hombres católicos, mezclaban el catolicismo con lo que ellos admiraban, que era Grecia y Roma, ¿no? Por eso dice integración de lo profano, Grecia y Roma, con lo religioso o lo católico. Hacían mezclas como lo vamos a ver más adelante, estos llamados artistas del periodo Renacimiento. Vamos a ver justamente por acá. Muy bien. Tenemos ahí algunos artistas y sus principales obras. Entonces, Lupita, lea para todos sus compañeros, por favor. Representantes. Quattrocentro, siglo XV, Donatello David en bronce. Sandro Botticelli, El nacimiento de Venus. Cinquecento, siglo XVI. Leonardo da Vinci, La última cena, La Virgen de las Rocas, La Gioconda e inventos diversos. Rafael Sanzio, La escuela de Atenas,
y diversas pinturas de la Virgen Madonna. Muy bien, ahí está entonces lo que ha leído vuestra compañera Lupita. Muy bien, Luria. Representantes, recordad que el Renacimiento pasó por dos etapas. Una etapa es el famoso 480, que abarca el siglo XV, ¿no? Que es más o menos de 1401 hasta 1500. Y tenemos otra etapa, el Cinquecento, que es el siglo XVI, de 1501 aproximadamente 1600. Ahí están entonces las etapas de lo que es el Renacimiento. Bueno, el 480 es una etapa además que se desarrolla en Florencia, ¿ya? En Florencia. Por eso que destaca el autor Sandro Botticelli. Su obra El nacimiento de Venus. Venus en la mitología griega es Afrodita, ¿no? La diosa del amor. ¿Ya? Es una mujer muy bella, muy guapa, que se le ve desnuda, pues eso es una característica del arte renacentista, la desnudez, ¿no? Y una mujer que es una diosa, está en un cuadro católico, ¿no? Por lo que se ve, porque Sandro era un hombre católico. Entonces mezclaba justamente lo profano con lo católico. Tenemos a Donatello, autor del David, pero su David es en bronce, ¿no? Nuevamente se repite el patrón acá. ¿Cuál es el patrón? La desnudez, ¿no? La desnudez, como la idea de belleza, como la idea de perfección, ¿no? Ahí está justamente el patrón. El nacimiento de Venus y Donatello el David. Ahora, David es un personaje bíblico. David que mató a Goliat. Pero ¿cómo lo representa David? Desnudo, ¿no? Con sus cabellos ensortijados, aparentemente como un hombre muy guapo. Esas son características del Renacimiento. La desnudez, mezclar lo católico con lo profano. Y luego tenemos el Cinquecento, donde aparece el gran Leonardo da Vinci, ¿no? Pintor, escultor, inventor. La obra más famosa es La Última Cena, pero no es la única. Una muy recordada es la que aparece en pantalla, Gioconda, también conocida como Mona Lisa, ¿no? Una obra que según los críticos muestra la perspectiva desde un punto de vista, ¿no? ¿Quién era la Mona Lisa? Bueno, se piensa que se llama Gioconda porque fue la esposa de un comerciante, Máximo Giocondo, ¿no? Gioconda. Luego tenemos a Sancio con una de las obras más interesantes, La Escuela de Atenas. Atenas es una ciudad de la antigüedad y en esta escuela están filósofos, hombres que no eran católicos. Y se repite nuevamente la característica, ¿no? Está mezclando lo greco-romano, ¿no? Lo profano, si quiere llamarlo, con lo católico. Porque Sancio era un pintor católico, era un pintor que era protegido por la iglesia, porque el Cinquecento se desarrolla en Roma, ¿no? Y estos hombres eran protegidos por los papas. Julio II, León X, todos ellos fueron amantes de las obras de la cultura y llamaban a estos artistas para que trabajen en Roma y puedan embellecer la catedral romana, ¿no? Como aparece acá en pantalla. Tenemos acá la bóveda de la Capilla Sixtina, decorada nada más y nada menos que por Miguel Ángel, ¿no? La famosa bóveda. Y tenemos acá la creación, otra imagen ligada a la religión, ¿no? El juicio final, imagen ligada a la religión. La Virgen María, teniendo en brazos a su hijo Jesús. La Piedad del Vaticano, obras desarrolladas por el gran Miguel Ángel, ¿no? Entonces, están al servicio de los papas, pero no han olvidado sus ideas, ¿no? La desnudez, la perspectiva y la influencia greco-latina o greco-romana se evidencia en cada uno de estos elementos, ¿no? Ahí está.
Muy bien, vamos a ir a la Reforma Protestante que también analizamos durante las semanas posteriores. Voluntario para que me lea la Reforma Protestante. Bajonero, te escuchamos. Definición. Fue un movimiento de renovación religiosa que buscó corregir la corrupción de la Iglesia. Surgió en Alemania durante el siglo XVI. Causas. Crítica humanista en Europa. Confrontación entre la monarquía y la Iglesia. Secularización de bienes del clero. Corrupción de la Iglesia. Excesivas riquezas y rentas eclesiásticas. Antecedentes. Cisma de Occidente, siglo XV, siglo XIV y siglo XV. Crítica de John Wycliffe, Inglaterra y Juan Hus, Bohemia. Detonante: el Papa León X generó la venta por indulgencias. Muy bien, Brisel Bajonero. Entonces tenemos acá en pantalla la Reforma Protestante, ¿no? La Reforma fue un tema impulsado por un personaje. Pregunta, ¿qué personaje impulsó la Reforma? A ver si recuerdas, ¿no? Puedo preguntar eso en el examen de mañana. ¿Qué personaje impulsó la Reforma? Bajonero, te escucho. El Papa León. No, el Papa León no impulsó la Reforma. Cielo Núñez. Martín Lutero. Claro, muy bien, Cielo. Así es. Martín Lutero fue el personaje que impulsó la reforma en Alemania durante el siglo XVI, ¿no? Recuerden que Martín Lutero era muy crítico de lo que la iglesia hacía para generar riqueza. ¿Y qué hacía la iglesia? La iglesia pues vendía indulgencias, ¿no? Especialmente durante la época del Papa León X. Vendía indulgencias como el perdón de pecados. Y como todavía para el siglo XVI la sociedad europea era bastante católica, le temía justamente al hecho de que no lleguen al paraíso, por eso compraban las indulgencias. Y eso claramente era la corrupción más grande de la iglesia, ¿no? Llegaba a la iglesia a tener excesivas riquezas y prácticamente distorsionar la palabra de Dios. Contra eso se enfrenta Lutero, pero no es el primero, ¿no? Anterior a Lutero ya hubieron movimientos en Occidente. Como Wycliffe en Inglaterra y Hus en Bohemia. Son algunos de estos antecedentes que se desarrollaron con anterioridad a Martín Lutero. Muy bien, vamos a ir justamente a conocer un poco el proceso de esta reforma luterana. A ver, voluntario para que lea fuerte y claro, ¿no? A ver, Cubas, te escuchamos. Reforma luterana. Obra 95 tesis contra las indulgencias. Fundamentos. Fe como única fuente de salvación. Biblia única fuente de fe. No se admiten jerarquías eclesiásticas. Rechazo al culto de la Virgen, imágenes y los sacramentos excepto el bautismo y comunión. Eliminación del celibato sacerdotal. Proceso. Dieta de Worms. Convocado por Carlos V, Lutero fue perseguido. Confesión de Habsburgo, ruptura religiosa. Guerra de religión, Liga de Esmalcalda protestantes versus Liga de Nuremberg, católico. Paz de Habsburgo, paz religiosa. Los señores eligen las religiones en sus estados. Muy bien, Cubas. Excelente, Cuba Chávez. Muy bien.
Muy bien, Castro, también en el chat. Martín Lutero me escribió. Ahí está. Vamos a ver por acá. Entonces, Lutero se enfrenta contra la corrupción de la iglesia, ¿no? Contra la venta de indulgencias, ¿no? Y Lutero tenía sus propios fundamentos o razones. Él decía que la indulgencia no perdona del pecado, sino lo único que te perdona del pecado es la fe en Dios, ¿no? Él decía que la fe es la única fuente de salvación y donde se encontraba una forma correcta de actuar es en la Biblia, pues, la Biblia, que cualquier persona que lea la Biblia encontraría el camino a la salvación. Claramente esto en realidad era una afrenta para el emperador Carlos V, quien veía peligrar sus dominios, puesto que muchos príncipes apoyaron a Lutero, para utilizarlo como una forma de enfrentarse al emperador y lograr cierta autonomía. Esto llevó a una guerra, ¿no? Los protestantes, que era el nombre que recibían los que habían apoyado a Lutero, versus los católicos en la Liga de Nuremberg. Bueno, esto en realidad no pasó a mayores porque se decidió firmar la paz. Y de esa manera cada príncipe dentro del Sacro Imperio Romano Germánico elegiría el tipo de religión que va a querer para sus estados, ¿no? Mientras que España seguía siendo muy, pero muy católica. A ver, tenemos acá otro personaje clave de la Reforma, y es Calvino, y al igual que el rey Enrique VIII, ¿no? Ambos son personajes claves de la Reforma en sus respectivos estados. Maricielo Ramos, te escuchamos. Calvinismo, Ginebra, Suiza. Obra La institución de la religión cristiana 1536. Fundamentos, predestinación divina, negación de la jerarquía eclesiástica. Se admiten dos sacramentos, el bautismo y Eucaristía, y libre interpretación de la Biblia. Siga, siga. Anglicanismo, Inglaterra. Rompió relaciones con la Iglesia Católica, siendo el detonante el tema de su divorcio. A través del Acta de Supremacía en 1534 se reconoció a Enrique VIII como jefe de la Iglesia Nacional Inglesa. Consecuencias: ruptura de la unidad de la Iglesia Católica, intolerancia religiosa, estallaron las guerras de religión en Europa y la Iglesia Católica inició la Contrarreforma. Muy bien, excelente, señorita. Ahí está entonces la lectura de su compañera Maricielo Ramos. ¿No? Aprovechen, chicos, en leer, en participar. Me parece que es la última clase en cuanto a ya el año escolar. Es el repaso porque mañana tenemos el examen, ¿no? Y posteriormente, la otra semana, creo yo que ya son actividades de cierre de año escolar. Así que aprovechen participar, levanten la mano o escriba por el chat sus aportes. Todo es recibido. A ver, el calvinismo y el anglicanismo, ¿no? El calvinismo es un movimiento reformista cuyo personaje clave es Juan Calvino. Y el anglicanismo también es un movimiento reformista cuyo personaje clave es el rey Enrique VIII, ¿no? ¿Cuál es la idea más importante de Calvino? La predestinación divina, ¿no? La idea de que el hombre nace con un destino, ¿no? Por ejemplo, alguien puede decir, tú has nacido con un destino y tu destino es gobernar. Hagas lo que hagas, no puedes cambiar tu destino, ¿no? Entonces, ese es el tema, básicamente. Ese es el tema, ¿no? Hagas lo que hagas, tú has nacido con un destino y no puedes cambiar tu destino, ¿no? Eso es básicamente la parte que se menciona. Y el anglicanismo se convierte en la iglesia más importante de Inglaterra, donde el jefe de la iglesia no va a ser el papa, sino va a ser el mismo rey, Enrique VIII, que a través del acta de supremacía llegó a esa posición claramente desafiando al papa. Entonces, como vemos en el siglo XVI, hay una corriente de reforma, hay una corriente de separación de la iglesia católica.
en gran parte por las propiedades que tenía la iglesia y de alguna u otra manera por la misma corrupción de la iglesia, ¿no? La iglesia con sus acciones generó la protesta de Lutero y a partir de la protesta de Lutero se hizo una corriente por toda Europa. Claramente para evitar que muchos estados continúen la separación de la iglesia o rompan con la iglesia o rompan con la dependencia del papa, la iglesia reaccionó y esa reacción se va a llamar la contrarreforma. Sin embargo, eso no va a venir en el examen. En el examen viene hasta ahí en lo que es historia. Bueno, en geografía se ha tomado como referencia esta región también como posible tema que se pregunte en el examen, ¿ah? Así que hay que tener bastante referencia. A ver, un voluntario para que me lea fuerte y claro el esquema que aparece en pantalla. A ver, Castro Portal, te escuchamos, Castro. Rupa, 1.400 metros sobre el nivel del mar. Toponimia, ardiente. Relieve, valles amazónicos, cuevas, pongos. Clima, tropical, húmedo. Producción, cultivo de café, té, coca y frutales. Ciudades, Tingo María, 635 metros sobre el nivel del mar. La Merced, 751 metros sobre el nivel del mar. San Ramón, 850 metros sobre el nivel del mar. Moyobamba, 860 metros sobre el nivel del mar. Satipo, 632 metros sobre el nivel del mar. Muy bien, Castro Portal, ahí está entonces la lectura de Rupa Rupa. Muy bien, Castro. ¿No? A ver, tenemos acá entonces Rupa Rupa. Toponimia. ¿Qué es la toponimia? La toponimia es, o básicamente hace referencia al significado, ¿no? Cuando yo digo toponimia, hago referencia al significado del nombre. ¿Qué significa rupa rupa? Ardiente, ardiente o caliente, caliente, ¿no? Ese es básicamente uno de los posibles significados. ¿Cuáles son los relieves o las geoformas que más destacan? La presencia de valles, de cuevas y de pongos, valles donde se practica la agricultura del café, del té, de la coca y de los frutales, ¿no? Cuevas que sirven como atractivo turístico, ¿no? La cueva de Huagapo, las lechuzas, Cuela, y los pongos que se forman por erosión de los ríos, erosión fluvial, básicamente, y que en la región amazónica estos pongos tienen una característica de ser navegables. El clima en la Rupa Rupa es tropical húmedo. ¿Qué significa? La Rupa Rupa es una de las regiones más lluviosas de todo el Perú, ¿ah? Más lluviosas, por eso es tropical húmedo, ¿no? Ciudad es Tingo María, La Merced. De pregunta, ¿la ciudad de Tingo María queda en qué departamento? Manito levantada, a ver si recuerdas. Puedo hacer esa pregunta en el examen, ¿ah? Núñez Macedo, te escuchamos. Huánuco, profesor. Muy bien, Núñez. ¿Conoces Huánuco, Núñez? Sí, profesor. Sí, ¿Conoces era Tingo Tingo María María también. entonces? ¿Conoces Tingo María? Sí. Muy bien. ¿Y qué tal es? ¿Calor o frío? Hace calor por las mañanas y en la tarde como que empieza a llover un poco. Claro, muy bien, ¿no? Ahí está Tingo María, es en Huánuco, pues, y en Huánuco también tenemos a Guayaga, por ejemplo. Profesor, luego tenemos Moyobamba. Pregunta, ¿en qué departamento queda Moyobamba? Levanta la mano. Moyobamba, ¿qué en qué departamento? Levanta la mano. Está buscando en internet seguramente la respuesta. Lupita Paredes. ¿En San Martín? Muy bien. En el departamento de San Martín, pues. Ahí queda la ciudad de Moyobamba, ¿no? En San Martín. Son algunas de estas ciudades típicas de lo que nosotros llamamos la selva alta y que yo podría preguntar mañana en el examen bimestral, ¿ah? Por eso estamos haciendo un breve repaso de estos temas. Bueno, Omagua es la otra región que también hemos visto en el bimestre y que podría preguntar yo mañana. Manito levantada, te escuchamos tu lectura. Omagua, Lupita, adelante Lupita, empiece. Omagua, 400 a 800 metros sobre el nivel del mar. Toponimia, pez de agua dulce. Relieve, tahuampas, filos, restingas. Clima, tropical cálido. Producción, pesca de paiches, agroextensivo, tala, etc.
Ciudades: Pucallpa, 1.154 metros sobre el nivel del mar. Iquitos, 106 metros sobre el nivel del mar. Nauta, 134 metros sobre el nivel del mar. Puerto Maldonado, etc. Muy bien, Lupita. Tenemos entonces la presencia de Omagua. En el chat tengo la participación de Bajonero, muy bien, Bajonero. La de Castro también, muy bien. Y la de Maricielo Ramos también, ¿no? Ahí está entonces la participación de vuestros compañeros, ¿no? Tanto por chat como por participación oral. Ahí está entonces Omagua, toponimia, pez de agua dulce, ¿ya? Es una de las regiones cuyo suelo es el más pantanoso. Si yo pregunto en el examen qué es una tahuampa es una zona que está, pregunta, ¿inundada permanentemente o solo inundada en época de crecidas? ¿Qué me respondes tú? Brisel Bajonero. Inundada permanentemente. Muy bien, Brisel Bajonero, ¿no? Ahí está. Está inundada permanentemente. Esa es la respuesta correcta, ¿no? Filos, restingas. Las restingas se inundan en épocas de crecidas nada más. Es la región más calurosa de todo el Perú. Y destacan algunas ciudades como Pucallpa, en Ucayali, Iquitos, en Loreto, Puerto Maldonado, Madre de Dios. En los ríos amazónicos destaca la presencia del paiche como uno de estos peces claves. También tenemos la doncella, el dorado, son algunos de estos recursos típicos de esta zona. Bueno, tenemos la Costa Ochala, la región donde vivimos nosotros. Manito levantada, te escuchamos. Lupita, adelante. Costa Ochala, 0 a 500 metros sobre el nivel del mar. Toponimia: montón de nubes, forraje de maíz, abundante niebla. Relieve: llano, irrelevante y relativamente ondulado. Desiertos, conos, deyectivos, tablazos. Clima: semitropical influenciado por la corriente del Niño. Costa Norte: subtropical, árido, influenciado por la corriente peruana o Humboldt. Costa Centro-Sur. Ciudades: Lima, Piura, Tumbes, Chimbote, Chiclayo, Trujillo, Huancho y Callao, Muy etc. bien, ahí está entonces la región Costa Ochala, que es donde se desarrolla básicamente la clase, ¿no? Yo me encuentro en la región Costa Ochala, al igual que ustedes, a no ser que alguien por ahí me diga, no, por eso yo estoy en la Puna o en la Janca, cosa que es difícil. A ver, entonces tenemos acá Costa Ochala, toponimia, ¿no? ¿Qué significa chala? Montón de nubes, como las estrato, nubes grises de Lima, forraje de maíz o abundante niebla es alguna de las denominaciones. Relieves, llano, presencia de desiertos, ondulados por los cerros o estribaciones andinas, y tablazos, elevaciones en la costa norte y en Lima, también en la zona del Lurín. Es un clima semitropical, pero en la costa norte, donde está la presencia de la corriente del Niño, lo que genera aguas cálidas y la precipitación o lluvia. Subtropical árido, que es a partir de la costa central y sur, una zona desértica, más bien por la ausencia de lluvia. Y destacan algunas ciudades claves como Lima, Piura, Chimbote, Chiclayo, el mismo Huacho. Pregunta, ¿Huacho se encuentra en qué departamento? Te escuchamos. ¿Huacho se encuentra en qué departamento? Levanta tu manito. Huacho. ¿En qué departamento está la ciudad de Huacho? Cielo Núñez, te escuchamos, Cielo. Lima, profe. Muy bien, también Castro en el chat, Lima, ¿no? Ahí está. La ciudad de Huacho es una ciudad típica del departamento de Lima. Muy bien, Núñez, Macedo, Cielo. Ahí está, excelente, Cielo, ¿ah? Siempre muy participativa a lo largo del año. Se acaba, chicos, se acaban las clases, ¿ah? Quedan muy pocas horas y acabamos las clases y luego viene el examen bimestral. A ver, Yunga, voluntario, voluntaria para que me lea fuerte y claro. Yunga. Te escuchamos, Bajonero de la Cruz, adelante. Yunga, 500 a 2030, 300. 2300 metros sobre el nivel del mar. Ponimia, valle cálido, mujer estéril. Relieves, quebradas, valles estrechos y cañones. Clima, templado cálido. Enfermedades endémicas, ulta y verruga.
Producción, región frutícola. Se produce pacae, guayaba, chimoya, granadilla, durazno, tuna, lucma. Ciudades: Yungay Marítima, Chosica, Tacna y Moquegua. Yungay Fluvial, Huánuco y Chachapoyas y Abancay. Muy bien, Brisel Bajonero. Entonces, vamos a ver por acá. Muy bien, Brisela, siempre muy participativa en la lectura también. Se acaba el año, chicos, se acaba el año. Se acaba el año escolar. A ver. Yunga, ¿qué significa la toponimia de Yunga? Cuando uno habla de Yunga hace referencia a un valle cálido, ¿no? Nos dicen que el mejor clima está en la Yunga. También significa mujer estéril, la palabra yunga, ¿no? Debido a que aparentemente no es tan productivo como la quechua o la misma costa. Quebradas como consecuencia de los huaicos, valles estrechos y la presencia de algunos cañones, como el Colca, por ejemplo. Enfermedades que en algún momento afectaron al poblador de la yunga, la uta y la verruga, ¿no? Por la cual el mártir Alcides Carrión prácticamente inmoló su vida, ¿no? Para encontrarle la sintomatología y la posible cura. Algo importante de la yunga es que es la región frutícola. Se caracteriza por la gran producción de frutas, ¿ya? Desde la guayaba hasta la lucma, ¿no? Durazno, granadilla. Ciudades importantes, como la ciudad de Chosica, Tacna, Moquegua, Yunga fluvial, que está un poco más elevada, Huánuco, Chachapoyas y Abancay, que queda en el departamento de Apurímac, ¿no? Muy bien, entonces es parte de lo que es la Yunga. De todos estos temas que estoy mencionando, solamente voy a elegir 10 preguntas, nada más, ¿ya? De todos estos temas, solamente se va a elegir 10 preguntas para el día de mañana, de todo lo que hemos repasado. Así que estudia solamente lo que te he entregado en el balotario, que de ahí es lo que yo voy a elegir 10 preguntas para mañana. Bueno, entonces mañana es el día del examen, te deseo lo mejor para que cierres el bimestre, y ya sabe que si alguien no ha presentado exposición, tiene la posibilidad todavía de enviarlo hasta mañana para colocarle su calificación. Bueno, estas son las notas de esta sesión de clase y conmigo será Dios mediante hasta el día de mañana, jueves 16, para tu examen bimestral. Muchas gracias, que tengas un buen día. Saludos cordiales. Chau, chau.